Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Seguimos nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad hemos llegado a el Salmo 127 del grupo de los Salmos ascensionales, que sería prácticamente el salmo central de los salmos ascensionales. Está en todo el medio. El tema de la primera estrofa de este Salmo 127, que seguramente has tenido la oportunidad de leerlo y de escucharlo varias veces, podría resumirse como un conocido proverbio. El hombre propone y Dios dispone. El hombre propone planes, pero Dios se encarga de que esos planes se concreten si es su voluntad. Dice el comentario que lo que construye el hombre es vano a menos que sea bendecido por Dios. La segunda estrofa se exalta el gozo de la paternidad. O sea, este salmo está dividido en dos partes. Los versículos 1 y 2 serían la primera parte y los versículos del 3 hasta el 5 sería la segunda. Aparentemente estos temas fueron independientes entre sí. Sin embargo, en la mentalidad hebrea estaban estrechamente relacionados. O sea que cuando uno está leyéndolo con nuestra mentalidad occidental, podemos pensar de que los versículos 1 y 2 y los versículos del 3 hasta el 5 son pensamientos separados, pero en realidad están estrechamente unidos. Así que vamos a leerlo y vamos a reflexionar sobre cada uno de estos versículos. Dice el versículo número 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano será levantaros a la madrugada, venir tarde a reposar, comer pan de fatigas, pues a su amado da el Señor el sueño. Seguramente has escuchado este versículo, estos dos versículos los has escuchado en alguna ocasión, quizás en temas de familia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero el Salmo va mucho más allá, tiene mucha más profundidad. Según el pensamiento judío, este Salmo tiene muchas aplicaciones o interpretaciones. Se cree que fue David el que escribió este Salmo y está en el grupo de los salmos ascensionales de crecimiento, de mejoramiento. Eran los salmos que se entonaban en aquellas escaleras que aparentemente separaban el atrio exterior del lugar santo. Otros piensan que son unas escaleras que estaban en un lugar hasta donde llegaban las mujeres y los hombres pasaban hacia otra parte del templo. Yo no sé con exactitud cuál de los dos es cierto, pero lo que sí es seguro es que entonaban estos 15 salmos desde el 120 hasta el 134 con el deseo de agradecer a Dios y dejar que ese mismo Espíritu del Señor que los había llevado al templo les ayudara a crecer y a mejorar en sus vidas. Hay quienes dicen que este salmo escrito por David fue pensado para Salomón, para instruir a Salomón en la construcción del santuario, donde prácticamente David le decía a su hijo: mira, construir el santuario sin la bendición de Dios, sin la aprobación divina, no sirve de nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tiene que ser para el Señor. No es para nuestro simple deleite personal. Es para que Dios se agrade. Toda obra que nosotros emprendamos, cualquier labor que nosotros proyectemos, tenemos que tener la seguridad de que Dios forma parte de esa labor, de que Dios aprueba nuestras labores, sea para formar un hogar, casándonos o teniendo hijos, desarrollando una empresa, teniendo objetivos puntuales. Dios tiene que formar parte de esa elaboración, de esa construcción, de ese proyecto, porque si no, de nada sirve. Y es interesante de que Salomón haya sido el hombre más sabio, porque decidió hacer la voluntad del Señor, decidió cumplir los planes del Señor, pero también cometió errores casándose con una mujer egipcia, quizás para fortalecer lazos con las demás naciones. Pero esos matrimonios, porque tuvo varios, con mujeres extranjeras, causaron la ruina del reino. Así que podía ser el hombre más sabio porque había decidido
hacer la voluntad del Señor, pero en alguna fase de su vida cometió errores. Pensando que estaba haciendo las cosas correctas, se equivocó. Aún los más sabios, si se apartan del plan divino, todo será vano. No servirá de nada. Dios tiene que formar parte de nuestros proyectos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, el fundamento de todos nuestros planes, proyectos, anhelos, deseos, los fundamentos de un edificio, las bases son lo principal, y ese fundamento en nuestro crecimiento espiritual es Dios, Dios en todo momento. Fíjate que el versículo número 1 sigue diciendo, si el Señor no guarda la ciudad, cuán importante eran los vigilantes para advertir al pueblo de los peligros que venían o para llamarlos a la consagración. Si el Señor no es el que guarda, si el Señor no es el que forma parte de todos nuestros planes, en vano vela la guardia. Es importante la construcción, es importante la vigilancia, pero que Dios esté allí con nosotros. En vano será levantaros a la madrugada, venir tarde a reposar, comer pan de fatiga, pues a su amado da el Señor el sueño. Fíjate que tú y yo nos levantamos temprano todos los días porque tenemos compromisos que cumplir. Tenemos que ir a trabajar, llevar los niños al colegio, satisfacer las necesidades de hogar. Hay personas que se levantan demasiado temprano y llegan tarde a la casa, porque necesitan llevar el dinero para poder tener el pan en la mesa. Es una buena labor, es una labor loable, necesaria. No hacerlo es ser negligente, descuidado, desconsiderado, porque has formado un hogar y necesitas cumplir tus responsabilidades. Hay personas que trabajan 8, 10, hasta 12 horas al día y quizás más, y se sacrifican, no duermen bien, hasta no comen bien. Parece ilógico, irónico, de que trabajas para tener una mejor calidad de vida, pero no estás bien. Y hay personas que trabajan los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Pero todo eso es vano, porque debemos establecer prioridades y tener equilibrio. Todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón. Todo tiene su momento, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Eclesiastés. Y parte de ese tiempo de calidad que debemos aprovechar es la íntima comunión con Dios, porque si Jehová no construye, si Jehová no vigila, si el Señor no está con nosotros, vano será levantarnos de madrugada y acostarnos tarde y comer pan de fatiga. Nos preocupamos, nos angustiamos por el día de mañana. Y está bien que tengamos nuestras responsabilidades y cumplamos nuestros compromisos. Pero el Señor Jesús dijo, no os afanéis. ¿Por qué te preocupas por el día de mañana si el día de mañana trae su propio afán? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros al estudio de la Biblia y a la oración y a la reflexión y al testimonio? Dedicamos muy poco tiempo y salimos fatigados, angustiados, desesperados por traer el pan a la casa, cuando lo primero debe ser el fortalecimiento espiritual. Nuestra vida debe crecer espiritualmente, nuestro hogar debe crecer espiritualmente y Dios proveerá. Por eso Dios ha designado tiempo para descansar, tiempo para trabajar, y ese tiempo para descansar física, emocional y espiritualmente, el Señor lo designó un día a la semana, el sábado. Pero hay personas que se desesperan porque es que el dinero no alcanza, y que si yo dejo de trabajar, entonces no voy a poder pagar los servicios, no me va a alcanzar para el arriendo, no me va a alcanzar para la comida. Pero es que ya no te alcanza. Entonces, ¿dónde está tu confianza en el Señor? Haz la voluntad del Señor y Dios proveerá. Si Jehová no edifica, si Jehová no vigila, vano será levantarnos de madrugada, acostarnos tarde y comer pan de fatiga. La parte final del versículo 2 me gusta mucho porque dice, el Señor da a su amado el sueño. Él va a proveer para ti, tienes que tener esa seguridad. Si yo no confío que Dios va a proveer, siendo yo obediente a sus mandamientos y aceptando por fe la justicia de Cristo, entonces hasta vano es creer. Pero aquí hay otra aplicación importante porque podemos estar haciendo la obra del Señor.
Podemos construir incluso templos, iglesias, lugares, congregaciones. Podemos tener servicio de alabanza, podemos dedicar tiempo a leer la Biblia, podemos incluso hasta reunirnos una vez a la semana, sea sábado o domingo, porque la mayoría, pues lamentablemente no ha comprendido la verdad del sábado, y para eso estamos, para motivar a la fidelidad al Señor. Indiferentemente te reúnas sábado o domingo, tú dices, estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy dedicando tiempo. Sí, estás dedicando tiempo. Se ha dedicado recursos económicos para el crecimiento de una obra evangelística. ¿Pero realmente Dios aprueba eso? ¿Realmente yo estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy adorando como al Señor le gusta? ¿Estoy proclamando el mensaje que el Señor quiere que proclamemos? ¿Estamos viviendo a la altura de los principios que Él ha establecido? El profeta Isaías dijo: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso es porque no les ha amanecido. O sea, la iglesia debe experimentar una reforma. Y si la iglesia no está dispuesta a guardar los mandamientos de Dios y a cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, entonces vano es el sacrificio que estamos haciendo. El tiempo avanza y esto es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Así que vamos a pasar al versículo número 3. ¿Dónde el Señor son los hijos? A veces las parejas, cuando se casan, quieren tener hijos. Y yo pregunto, ¿para qué quieres tener hijos? Vamos a ser sinceros, yo tengo 3 actualmente. Y si yo hubiese tenido la madurez espiritual, emocional, que quizás tengo ahorita en el pasado, lo hubiese pensado para tener hijos. Porque la sociedad en la cual estamos viviendo es una sociedad distorsionada de los principios que Dios ha establecido. Pero no dejan de ser un don de Dios. Para un judío tener un hijo era importantísimo. Una mujer estéril era considerada una maldita, una persona despreciada por Dios. Un concepto quizás errado porque ellos sí querían que el Mesías llegara pronto y llegara a través de la simiente de cada uno de ellos. Y si no, tenían la oportunidad de ver al Mesías, pero tenían la bendición de tener hijos. Pero cuando los hijos llegan a ser verdaderamente esa bendición del Señor, cuando nosotros le demostramos que Jehová es el que edifica la casa, cuando nosotros le mostramos que Dios es el que sustenta nuestro hogar, cuando tú eres un testimonio dentro de tu casa, cuando dejas que Dios dirija tu vida, entonces tus hijos heredarán esa enseñanza. El mundo estará cada vez en condición peor. Pero los hijos tendrán sembrada la semilla de la palabra, y esa semilla germinará en su momento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, los dones de Dios, que son los hijos, podrán continuar la obra que nosotros en este momento estamos llevando. Pero si no somos un testimonio en la casa, si no confiamos en el Señor, si no pasamos tiempo de calidad en oración, en estudio, de manera individual, y de forma familiar, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos o de la siguiente generación? ¿Dónde el Señor son los hijos y recompensa el fruto del vientre? Porque el Señor puso el fundamento en nuestro hogar. Versículo 4. Estos hijos que son la bendición del Señor son como saetas en las manos del guerrero. Son como flechas, son como armas con las cuales nos vamos a defender. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y tenemos la espada del Espíritu, que es su palabra. Estos hijos que hemos engendrado y que hemos educado estarán llenos de la palabra y podrán compartir lo que vivieron dentro de sus casas. Como saetas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. O sea, cuando estábamos en el mayor vigor, y cuando tengamos nosotros una madurez, hayamos crecido emocional y espiritualmente, nuestros hijos que también van creciendo igual que nosotros, podemos ser un ejército imponente para hacer la obra de Dios donde quiera que estemos. Dichoso el hombre que llenó su aljaba, no sé, otro nombre ponerle allí donde se guardan las flechas. Y dice dichoso, feliz, hay plenitud, hay gozo, hay alegría del hombre que se llena de hijos, pero para la gloria de Dios. No será avergonzado cuando litigue. Es interesante porque aquí lo vemos desde el punto de vista de la batalla, de la guerra, de la defensa.
pero según el pensamiento judío lo ve desde la parte cognoscitiva. El hijo que está bien educado, el hijo que está bien preparado y que confía en el Señor y que conoce la voluntad del Señor, puede ser ese testimonio, puede dar ese testimonio a otros y no será avergonzado. En algunas ocasiones, en algunas oportunidades, se juzga mucho a hijos de pastores, hijos de dirigentes eclesiásticos, porque quizás no son igual que sus padres. Ellos también, nuestros hijos, también tienen que pasar por la experiencia de la conversión. Nuestros hijos también cometerán muchos errores, o quizás están reflejando nuestros propios errores. Pero cuando encaminamos a nuestros hijos y somos un ejemplo y un testimonio desde el hogar, entonces nuestros hijos y nosotros no seremos avergonzados, porque ellos podrán testificar de lo que han vivido y de la experiencia que han tenido. No serán avergonzados cuando litiguen con los enemigos a la puerta, con las personas que quizás les contraríen o que los prueben, y no serán avergonzados, porque Jehová ha edificado la casa, porque el Señor ha puesto el fundamento y porque hemos aprendido a depender del Señor, aquel que provee para nuestras necesidades, no nos abandona. Este Salmo 127, que es un salmo de crecimiento, un salmo ascensional, sigue fortaleciendo nuestra fe y nos sigue llenando de esperanza. El Señor ha puesto el fundamento en tu vida. El Señor te está ayudando a cumplir tus planes. ¿Has tomado en cuenta al Señor para cumplir tus objetivos? Recuerda lo que dice el Salmo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vigila, en vano vela la guardia. Es vano levantarnos de mañana y acostarnos tarde y comer pan de fatiga si el Señor no está involucrado en nuestros planes. Sigamos confiando en el Señor. Dejémonos guiar por Él y verdaderamente comprobaremos que Él provee para sus hijos en todo momento. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de este día. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más, nos sentimos agradecidos. Porque en nuestros planes, Señor, tú eres el primero. Sabemos que tú nos vas a ayudar. Y si hemos cometido errores en el pasado, estamos seguros que los vas a restaurar. Ya tenemos hogares formados y quizás hemos cometido graves errores, pero todavía hay esperanza. Forma tú, Señor, establece tú el fundamento de nuestra vida. Pedimos por nuestros hijos que necesitan de ti. Perdónanos por si no le hemos dado el testimonio adecuado, pero ahora, Señor, queremos experimentar esa transformación. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.